Buenos días, mi nombre es Isabel Jaramillo, estudiante de la Universidad Técnica de Machala, del primer semestre Enfermería Paralelo A. Mi docente es el bioquímico Carlos García. El tema de hoy es las proteínas. Proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos, como los músculos, tendones, piel y uñas, y por otro lado desempeñan funciones metabólicas y reguladoras, como la asimilación de nutrientes, el transporte de oxígeno y grasas en la sangre, así como la inactivación de materiales tóxicos o peligrosos. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético, o ADN, y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. Estos son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, conocido como el CHON, aunque pueden contener también azufre y fósforo, y en una menor proporción hierro, cobre, magnesio, yodo, así formando unidades estructurales a las que llamamos aminoácidos. ¿Pero qué es un aminoácido? Son sustancias cristalinas, casi siempre de sabor dulce. Su grupo carboxilo es carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno, y un grupo amino, el NH2. Algunos aminoácidos los producen de forma natural en nuestro organismo y se denominan aminoácidos esenciales. El resto de aminoácidos puede obtenerse de las proteínas que tienen cada uno de los alimentos. La importancia de las proteínas. Cada proteína cumple un papel importante en el desarrollo y crecimiento, además de realizar funciones químicas vitales para tu organismo. Algunas se encargan de formar tu pelo y tus músculos, otros actúan como anticuerpos, hormonas, enzimas o transportan sustancias al interior de tu organismo. Un ejemplo de ello es la hemoglobina, que lleva el oxígeno a la sangre. En cuanto a las funciones de las proteínas, tenemos tipos enzimas. Un ejemplo de ello son los ácidos grasos. Su función, catalizar la síntesis de ácidos grasos. Reserva, está la ovoalbumina, un ejemplo como la clara del huevo. Transportadoras como la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. Protectoras en la sangre, como los anticuerpos, que bloquean a sustancias extrañas. Las hormonas, como la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa. Estructurales, como el colágeno, en tendones, cartílagos o pelos. Y contráctiles, como la miosina, que constituye las fibras musculares. Proteínas de origen animal o vegetal. Puesto que solo asimilamos aminoácidos y no proteínas completas, el organismo no puede distinguir si estos aminoácidos provienen de proteínas de origen animal o vegetal. Comparando ambos tipos de proteínas, podemos señalar que las proteínas de origen animal son moléculas mucho más grandes y complejas, por lo que tienen mayor cantidad y diversidad de aminoácidos. En general, su valor biológico es mayor que las de origen vegetal. Al tomar proteínas animales a partir de carnes, aves o pescados, también podemos ingerir todos los desechos del metabolismo celular que presentaron estos tejidos, así como el amoníaco o ácido úrico, que el animal no pudo eliminar antes de su sacrificio. Estos compuestos actúan como tóxicos en nuestro organismo. En general, se recomienda que una tercera parte de las proteínas que consumimos sean de origen animal, pero es perfectamente posible estar bien nutrido solo con proteínas
proteínas vegetales. Eso sí, teniendo la precaución de combinar estos alimentos en función de sus aminoácidos limitantes. El problema de algunas dietas vegetarianas es el poder encontrar el déficit de algunas vitaminas, como es la vitamina B12, hierro o falta de minerales. Alimentos con mayor aporte proteico. En cada 100 gramos en la carne vacuna, magra o desgrasada, encontramos 200 calorías, 19 gramos de proteínas y 13 gramos en grasas. En carne vacuna sin desgrasar, 300 calorías, 17 gramos en proteínas, así también como la carne de cerdo, pollo, salmón, huevos y algunas clases de lácteos, como la leche descremada, que son 40 calorías y 3 gramos proteicos. En el queso, 400 calorías y 30 gramos en proteínas. En cuanto a las propiedades de las proteínas, en primero está la solubilidad. Las proteínas son solubles en agua cuando adoptan una conformación globular. Así, cuando una proteína se solubiliza, queda recubierta de una capa de moléculas de agua, llamada capa de solvatación, que impide que se pueda unir a otras proteínas, lo cual provocaría su precipitación o insolubilización. Esta propiedad es la que hace posible la hidratación de cada tejido de los seres vivos. La capacidad amortiguadora. Las proteínas tienen un comportamiento anfótero y esto las hace capaces de neutralizar aquellas variaciones del pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o como una base, liberando o retirando protones del medio en que ella se encuentre. La tercera es la desnaturalización y renaturalización. Desnaturalización de una proteína se refiere a la ruptura de aquellos enlaces que mantenían sus estructuras cuaternarias, terciarias, secundarias, pero conservando la estructura primaria. En estos casos, las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados, que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos, así también e insolubles en agua. La mayor parte de las proteínas experimentan desnaturalización cuando se calientan entre 60 y 50 grados centígrados. Otras se desnaturalizan también cuando se enfrían por debajo de los 10 a 15 grados centígrados. La desnaturalización puede ser reversible, a lo cual llamamos renaturalización, solo que en muchos casos esto puede ser irreversible. Y como cuarto encontramos especificidad. Cada una de las especies de seres vivos es capaz de fabricar su propia proteína. Aún dentro de una misma especie hay diferentes proteínas en los distintos individuos. Esto no ocurre con los glúcidos y lípidos, que son comunes a todos los seres vivos. La especificidad de la proteína explica algunos fenómenos biológicos como la compatibilidad o no trasplante de órganos, también el injertos biológicos, sueros sanguíneos o los procesos alergénicos e incluso algunas infecciones. Proteínas para el diagnóstico de enfermedades. Las proteínas totales que existen en nuestro organismo se utilizan en algunos casos para poder diagnosticar alguna enfermedad o patología. Entre el uso de las proteínas para diagnosticar una patología, destaca el uso de la proteína creatina, que se utiliza para poder detectar infecciones e inflamación y poder de esta forma diagnosticar alguna enfermedad cardíaca o cancerígena. El diagnóstico de enfermedades en base a proteínas también se puede determinar a partir de la cantidad de proteínas que se presenta en la orina. Al incremento normal de proteínas en la orina la denominamos proteinuria y puede ser un síntoma de enfermedades como la lupus, diabetes, la intoxicación por medicamentos o el mieloma múltiple. La
La clasificación de las proteínas. Las proteínas son clasificadas según su estructura química en proteínas simples, son aquellas producidas solo aminoácidos al ser hidrolizados. Las albuminas y globulinas, en cambio, son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Un ejemplo de ello es la lactoalbumina de la leche. Las glutelinas y prolaninas, estas son solubles en ácidos y álcalis. Se encuentran en cereales fundamentales como el trigo. El gluten se forma a partir de una mezcla de gluteninas y gliadinas con agua. También encontramos las albuminoides, que estas son insolubles en agua, son fibrosas e incluyen la queratina del cabello, el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del coágulo sanguíneo. Las proteínas conjugadas son las que contienen partes no proteicas. Ejemplo está el nucleoproteínas. Proteínas derivadas son productos en cambios de la hidrólisis. En el metabolismo, el principal producto final de las proteínas es el amoníaco, el cual luego se convierte en urea en el hígado y se excreta a través de la orina. Su estructura. La primera estructura es la primaria. Está representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídica y por lo tanto indica que aminoácidos componen la cadena y el orden en que se encuentra. El ordenamiento de los aminoácidos en cada cadena peptídica no es arbitrario, sino es un plan predeterminado en el ADN. Esta estructura define la especificidad de cada proteína. Estructura secundaria, representada por la disposición espacial que adopta la cadena peptídica, o estructura primaria, a medida que se sintetizan los ribosomas. Es debido a los giros y plegamientos que sufre como consecuencia de la capacidad de rotación del carbono y formación de enlaces débiles. Hay formas en las que puede adoptar. La primera es la disposición espacial estable determinada por una forma espiral, una configuración helicoidal y las hélices del colágeno. La segunda es las formas plegadas, que es una configuración de hoja plegada. La tercera estructura es la terciaria, que está representada por los superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria, constituyendo formas tridimensionales geométricas muy complicadas que se mantienen por enlaces fuertes y otros débiles, como las interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. La cuarta estructura es la cuaternaria, que está representada por el acoplamiento de varias cadenas polipéptidas iguales o diferentes, con estructuras terciarias, los cuales los protómeros, que quedan autoensamblados en enlaces débiles no covalentes. Algunas que sí lo representan son la hemoglobina y las enzimas alostéricos. Hablamos de principales fuentes de proteínas, mencionamos a cereales como el arroz, avena, maíz, trigo, entre otros. También encontramos en legumbres como los porotos, lentejas, soyas, arvejas, etc. Lácteos como leche, queso y semillas y frutos secos como sésamos, nueces, almendras, maní, entre otros. También podemos encontrar, como había mencionado, en carnes, en pescado, carnes de cerdo. Alimentos que no aportan proteínas, como los dulces, el azúcar, miel, mermeladas comunes y dietéticas, caramelos, aceites, caldos de verduras dietéticos, jugos en polvo sintéticos, agua mineral y también infusiones.
Digestión y metabolismo de las proteínas. Las proteínas comienzan a digerirse en el estómago, donde son atacadas por la pepsina, la cual divide en sustancias más simples, liberando así algunos aminoácidos. En el duodeno, el jugo pancreático y posteriormente las enzimas del jugo intestinal completan su digestión. Los aminoácidos se absorben en el intestino delgado, pasan directamente a la sangre y llegan al hígado, donde unos se almacenan y otros intervienen en la síntesis o producción de proteínas de diversos tejidos o formación de anticuerpos. Una ingesta diaria recomendada en los lactantes es de 1,6 a 2,2 gramos por kilogramos sobrepeso por día. En los niños de 1 a 1,2 gramos por kilogramos. En los adolescentes, en los chicos, de 0,9 a 1 gramo kilogramo. En las chicas adolescentes, de 0,8 a 1 gramo kilogramo. En un adulto, de 0,8 gramos por kilogramo. En un deportista entrenado, hasta 3 gramos kilogramo. En gestación, a la segunda mitad, más de 6 gramos diarios. Lactancia de 1 a 6 meses, más de 15 gramos diarios. Y la lactancia superior a 6 meses, más de 12 gramos diarios. Esto en cuanto a una ingesta recomendada diaria para cada una de estas etapas. Espero les haya servido esta información y sea muy útil para ustedes. Gracias.